En- Quiero básicamente darles la bienvenida y agradecerles por sumarse a esta mesa de debate virtual. La verdad es que es un placer para la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, a la que represento en mi rol de directora ejecutiva, que colegas de organizaciones tan prestigiosas de la región acepten una vez más nuestra invitación a encontrarnos para pensar en torno a los desafíos en esta oportunidad, de los desafíos que trae la opacidad de los procesos de selección, evaluación y remoción de los y las principales decisores del sistema de justicia en la región. Y muchas gracias también a quienes se están sumando y se sumaron al Zoom para acompañarnos. Esperemos que nos dé el tiempo para tener algunos intercambios con los expositores. Y como algunos, solo un aviso parroquial, y es comentarles que, como algunos ya sabrán, digamos, el informe que hoy nos sirve de excusa para este encuentro se enmarca en la colección Saber Más, que es una colección de estudios que realiza la Alianza sobre acceso a la información, y más específicamente se ancla en una línea de trabajo que venimos desarrollando desde nuestra red desde hace ya un par de años, vinculada con el fortalecimiento de la transparencia activa y el acceso a la información en los sistemas de justicia de la región. Entonces, en ese sentido, lo que quería era comentarles que, digamos, además de este estudio particular que hoy estamos presentando, hay también un diagnóstico general sobre el estado de la transparencia activa en los sistemas de justicia de la región, cuyos principales hallazgos y el informe completo pueden encontrar en nuestra web y en una landing page específica. Agus, si puedes dejar los links, te voy a agradecer. Gracias. Y además estamos actualmente trabajando sobre algunas problemáticas locales y desarrollando algunas acciones de sensibilización e incidencia con la expectativa de avanzar hacia algunas mejoras en Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, con el apoyo de UNESCO. Y próximamente vamos a iniciar un trabajo similar con el apoyo de Tinker en esta oportunidad para Ecuador, Colombia y otros 4 países de nuestra red y de la región que aún todavía no terminamos de definir. Entonces, sin más preámbulo de mi parte, quisiera agradecer en forma especial a Marcos Mendiburu, un colega que nos ha acompañado siempre y que se ofreció muy amablemente a moderar este debate y a ofrecernos una reflexión inicial sobre la relevancia de la agenda de acceso a la información en los sistemas de justicia y su impacto, digamos, su importancia para la calidad de la democracia. Marcos es uno de los asesores de UNESCO con quien siempre hemos tenido un diálogo muy fluido, así que Marcos, una vez más, muchas gracias. Y quiero saludar y anticipar mi agradecimiento también a quienes van a acompañarnos exponiendo algunas reflexiones iniciales, a Mauricio Salvador Alarcón, que es Alarcón Salvador. Alarcón Salvador, Pero gracias por el apellido de mi mamita primero. pero te la puse primero, que es director de nuestra organización, miembro de Ecuador y líder del estudio que hoy nos sirve de excusa para encontrarnos, a Inés Elwood, a Úrsula Indacochea y a Luis Alfonso Corrochamo Moyano. A todos, muchas gracias por el tiempo y la disposición para acompañarnos en esta reflexión que nos parece tan urgente para pensar los desafíos de la democracia en la región. Entonces, sin más, Marcos, las presentaciones son tuyas y la coordinación todo tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela, y gracias a la Alianza Regional por la invitación. Como bien dijiste, Daniela, estoy en nombre aquí de la UNESCO y la Consejera Regional para Libertad de Expresión para América Latina y el Caribe, quien es Rosa González, ustedes la conocen, y ella no ha podido acompañarnos hoy, así que me ha pedido que la represente. Y obviamente este es un tema muy importante para la UNESCO, más allá de que el acceso a la información se ha visto siempre vinculado al tema de la libertad de expresión, que es un tema que la UNESCO ha venido trabajando ampliamente en la región y a nivel global, pero también específicamente como derecho a acceso a la información pública. La UNESCO es el organismo custodio de las Naciones Unidas para reportar sobre los avances del indicador del ODS 16.10.2 de la Agenda 2030, que justamente tiene que ver con el tema de la adopción e implementación de un marco jurídico legal en materia de derecho a acceso a la información pública, y además de celebrar próximamente, como todos ustedes, el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso a la Información. Entre otros temas, ha venido trabajando mucho este tema, así que me complace a mí personalmente acompañarlos porque,
bueno, tú lo mencionaste, consulto continuamente los informes de la Alianza Regional, es el informe número 24, no es un dato menor, y siempre es una referencia, obviamente, para quienes trabajamos esta agenda a nivel regional o global, poder consultar informes que agreguen datos de diferentes países, y la Alianza Regional sin duda ha sido referente en la materia, así que eh, los felicito por este trabajo. Eh, este es el segundo informe en temas judiciales bueno, más específicamente del tema, como bien mencionaste, de selección, evaluación y remoción de funcionarios judiciales. ¿Por qué es importante para la UNESCO? Porque, bueno, obviamente, como ya lo mencioné, es un tema que viene trabajando a nivel global en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, eh, porque el acceso a la información pública, el derecho a acceso a la información pública, es un derecho que debe ser garantizado por todos los poderes del Estado, y se ha puesto quizás más énfasis en el Poder Ejecutivo en el pasado, o más recientemente, pero todos los poderes deben garantizar este derecho. Así lo reconoce la Ley Modelo Interamericana de Acceso a Información Pública 2.0, en su capítulo 2 sobre transparencia activa, donde hay una sección específica sobre categorías de información vinculadas a funcionarios públicos, que abordan muchas de las categorías que mira el informe que Mauricio nos ha presentado hoy día. Porque el Poder Judicial, el segundo motivo es porque el Poder Judicial también se constituye en una instancia de apelación, ya sea la última instancia o la única o primera en casos, como por ejemplo Paraguay, donde no hay otras instancias independientes de apelación, para cuando hay denegación de solicitudes de información. Entonces es importante que quien decide en caso de controversias en la materia sea transparente, independiente, íntegro, etcétera, que son los principios que acá se mencionan en el informe. Y también el tercer motivo, quizás más recientemente, es un tema de mirando las que se llaman accountability institutions o instituciones de rendición de cuentas en inglés, el tema de la legitimidad y la credibilidad, ¿no? Que es un tema que afecta mucho. El tema de la confianza pública ha sido abordado recientemente por la OCDE también. Y en este caso, las instituciones de rendición de cuentas o accountability tienen una legitimidad de origen diferente a los otros dos poderes, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, obviamente, porque no se llevan a cabo procesos de elección popular. Pero justamente porque tienen una legitimidad de origen diferente, es importante también la legitimidad en el ejercicio de las funciones. No es solamente hay que enfatizar la legitimidad de origen que está establecido por la Constitución, cómo se designan las autoridades del sistema judicial, sino también asegurar que haya una legitimidad en el ejercicio de las funciones. Y ahí es donde creo que hay que también fortalecer mucho, y a eso apuntan varias de las categorías de información que se mencionan en este informe, por ejemplo, conflictos de interés, en fin. Quiero resaltar también, para ya ir cerrando, que el derecho a acceso a la información pública, el acceso a la información pública, transparencia, es importante, pero no es suficiente. Esto debe ir acompañado de una efectiva participación pública y una efectiva rendición de cuentas. Y eso hace al concepto de apertura institucional. La transparencia o acceso a la información pública, la participación y la rendición de cuentas son tres pilares fundamentales para unas instituciones públicas sólidas y efectivas. Así que quiero nuevamente felicitar a la Alianza por este trabajo. Yo sé que desde sociedad civil siempre se viene impulsando esto. Quiero mencionar, por ejemplo, una iniciativa específica de la región que yo también sigo desde hace mucho tiempo, que es Designaciones Públicas en México, una iniciativa de Artículo 19 y Fundar, dos organizaciones de la sociedad civil, pero hay otras también. La Fundación del Debido Proceso Delgada también ha publicado lineamientos al respecto para jueces en el pasado, en fin. Y es sociedad civil quien pone esta agenda, este tema en la agenda pública, y es importante que la cooperación internacional también acompañe estos procesos. Así que, sin más, quiero pasar la palabra a Mauricio, que nos va a presentar el informe 24 de Saber Más, y luego vamos a tener intervenciones de los otros panelistas mencionados por Daniel. Así que adelante, Mauricio, allí desde Ecuador. Gracias. Gracias, mi querido Marcos. Buen día con todos y con todas. Creo que también es mi deber agradecer a quienes nos acompañan en nombre de la Alianza Regional como miembro de su comité directivo, y por supuesto siempre al trabajo de coordinación que hace nuestro gran equipo de la Alianza, Ale, Agus, dirigido por Daniela Uribarri,
quien tiene que aguantarnos a cada uno de los miembros de la región en lo que significa levantar información, datos para producir estos informes que Marcos ya ha señalado, ¿no? Hablar de los problemas de la región vinculados no únicamente a libertad de expresión y sus derechos de hermanos, la libertad de prensa y el acceso a la información, hoy más que nunca representa un reto. Los 5 minutos que ustedes iniciaron en espera, lo discutíamos tras micrófonos respecto a cuánto ha cambiado en los últimos 10 años. Y creo que hay una relación muy directa también con lo que significan este tipo de procesos. ¿Por qué una alianza regional por libre expresión y acceso a la información se mete a trabajar temas de justicia? Porque cuando hablamos de justicia, no solo hablamos de esa función del Estado y ese sistema que tiene que velar por la garantía de derechos, sino que también hablamos del funcionamiento mismo del Estado en el que debe existir, como ya lo hemos dicho, transparencia y acceso a la información pública. Comprenderán ustedes, antes de poner mi exposición, que tener 15 minutos para presentar un informe es un tiempo bastante corto, así es que no voy a ahondarme aquí ni con cifras, ni con datos, ni con estadísticas comparativas, sino con algunos temas que creo van a dejarles a ustedes con ganas de ingresar a nuestra web, descargar el informe y poder leerlo por cuenta propia. Ya saben que siempre en cada uno de los países, porque veo personas conectadas de Ecuador, de Guatemala, de México, de Venezuela, hay miembros de la Alianza Regional a los cuales pueden ustedes acceder en caso de tener alguna duda o algún comentario. Por supuesto que mejor si se trata de un aporte. Procedo a compartir pantalla con ustedes y parto, ahora sí, de un agradecimiento general a los miembros que ustedes están viendo acá. Países cubiertos del norte hacia el sur, desde México hasta Argentina. Miembros que en algunos países son dobles, hay una doble membresía, otros en los que estamos solos, pero que tratamos de cubrir la mayor cantidad de trabajo. Y en este caso, importante mencionar que estos informes parten de lo que significa recolectar información a través de un cuestionario en línea, trabajar con nuestros miembros en corregir detalles de ese mismo cuestionario, cuando en la práctica nos damos cuenta que aunque los principios, me refiero a los de designación de autoridades judiciales, evaluación de fiscales, de jueces y otros aspectos, pueden en aspecto general verse iguales, tienen particularidades que requieren un detalle y una minuciosidad que es muy importante aclararlas. Así es que mi punto de partida también, como digo, es agradecer a esos miembros de la alianza que hacen posible que este estudio exista. Como ustedes saben, hay varios estudios, ya lo mencionaba Marcos, no solo los nuestros de la alianza, estudios que nos motivan a trabajar el tema de justicia. Les invito, por ejemplo, a revisar aquellos índices elaborados por el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, donde ustedes pueden ver datos de hace una década vinculados a lo que significa la accesibilidad a la información judicial en Internet. Probablemente hace 10 años y cuando a mi querida Inesita le corresponde hablar del tema, no nos imaginábamos tanta maravilla con los datos abiertos o con los juzgados que aterrizan en materia de justicia abierta a ciertos asuntos, con lo cual incluso eso ya resulta per se una cosa muy importante dentro del Estado del arte. Hace 2 años la Alianza publicó ya un estudio sobre opacidad en los sistemas de justicia de la región y en este caso las mismas organizaciones que ustedes vieron estuvieron vinculadas, pero además, y esto es algo importante, en alguna medida logramos motivar para que el trabajo no quede simplemente en un estudio, sino que ya en particular en países como Bolivia o en Honduras hayamos dado algún insumo o alguna pauta para procesos locales. Comprenderán, y a propósito de que veo aquí, insisto, a algunos colegas de Ecuador conectados, no vamos a hablar de lo que hace Ciudadanía y Desarrollo con sus vedurías y sus procesos, porque sería alabanza en boca propia, pero por eso destacamos aquí lo que significa haber hecho, haber motivado, haber colaborado en alguna medida con esa veeduría al proceso para la designación del defensor del pueblo que se realizó en Bolivia
y tener incluso dentro de nuestro equipo de expertos que nos acompañan hoy, aquellos que también motivaron el que se dé una veeduría al proceso de elección y selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Partir de lo que significa un supuesto ideal, el supuesto aquel utópico que lamentablemente al momento nosotros solo tenemos en los estándares internacionales, partiendo de las reglas de juego. Reglas claras que deberían estar establecidas a lo largo de todo el proceso, reglas que además deberían basarse y no de forma extraña en una ley basada en el principio de legalidad y no en un reglamento o en una resolución que cambia de tiempo en tiempo para acomodar requisitos, calificaciones, inhabilidades a ciertos candidatos que pues quienes lideran los procesos quieren meter a la fuerza. Reglas claras sobre todo lo que se va a hacer desde el inicio mismo hasta el final, desde la convocatoria hasta la selección. El supuesto ideal vinculado también a la accesibilidad a la información, porque uno da por sentado que la información es pública en un proceso como este, porque aunque no sea en una ley, los reglamentos, las resoluciones establecen ese principio que se nos permitirá a los ciudadanos, independientemente de si pertenecemos o no a una organización de la sociedad civil, acceder a la hoja de vida, a todos sus respaldos para poder hacer constatación o verificación, que además, aunque no sean ya formalmente elegidos, puedan hacer declaraciones patrimoniales juramentadas o declaraciones de conflictos de interés juramentadas como un acto incluso de buena fe de quien quiere dar el paso para formar parte de la función pública o ser parte de las autoridades de justicia. Se habla incluso en este caso de poder tener acceso a la información sobre antecedentes penales, fiscales, disciplinarios para quienes están en la carrera y, por supuesto, dentro de lo que significa la impugnación ciudadana, contar con información vinculada a adhesiones, porque hay buenos candidatos, manifestaciones públicas de apoyo, pero también cuestionamientos sobre integridad, sobre honestidad, sobre ética, sobre el ejercicio profesional. Dentro de ese supuesto ideal, además, tener información que a lo largo del proceso genera la instancia que evalúa, bien sea el concurso o el proceso de evaluación permanente. Información pública, información accesible, información oportuna sobre la valoración, la calificación de antecedentes, sobre los exámenes que permiten evaluar y calificar a los postulantes, sobre esas impugnaciones, sobre los recursos que presentan los postulantes. E incluso, como en muchos casos se producen con mucho problema, entrevistas o evaluaciones orales, poder contar con un registro audiovisual de las mismas, e incluso aprovechando la tecnología dentro de ese supuesto ideal. Que esas evaluaciones en audio, en video, esas entrevistas en audio y video estén disponibles en tiempo real, para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo. Y finalmente, dentro de ese supuesto ideal, tener la información no solo ahí desperdigada, sino también tenerla conjunta, procesada, para que a través de matrices podamos nosotros evaluar y comparar a los postulantes. Podamos además tener información suficiente que nos permita involucrarnos de manera directa a partir de esta comparación en lo que significa el proceso de selección o de evaluación. Dentro de nuestros estudios, y eso les decía hace un momento, no me voy a demorar en estadísticas o en datos, sino darles algunos hallazgos que creemos nosotros de importante a propósito de lo que significa los jueces y juezas de menor jerarquía, me refiero a aquellos de primera instancia. Ustedes vieron todos los países que cubre el estudio regional, que no son pocos, pero en apenas 6 de ellos, Colombia, Honduras, Paraguay, Panamá, Ecuador y Brasil, al menos se publica un cronograma detallado del proceso. La mayoría de países, sobre la base de la información proporcionada por nuestros miembros, no publica información en cuanto a tiempos. ¿Cómo la ciudadanía puede vincularse a una vigilancia del concurso o a una veeduría de la evaluación si no cuenta con información tan básica como la de un cronograma de un proceso? Pero bueno, lo que nos indigna y nos molesta, lamentablemente termina siendo
regla de mayoría en nuestra región. Si pasamos, en cambio, a lo que significan requisitos, lo obvio, lo lógico. Si Marcos Mendiburu quiere postular a ser juez, podría hacerlo, debería hacerlo, porque sabe qué tiene que presentar. ¿Cómo presentarlo? Los formatos. Aquí, claro, la regla general es la de que sí hay información disponible, pero en 2 países no la hay. El uno quizá nos salta a la vista por el modelo de gobierno que maneja Cuba, pero sorprende que uno que es considerado como una de las democracias más sólidas de la región, Uruguay, con buenos índices de Estado de Derecho, de democracia y de justicia, no proporcione este tipo de datos. Tercer hallazgo importante. En 7 de cada 10 países analizados, para no hablar de porcentajes, aunque no son decenas los que han sido analizados en este estudio, el ente encargado de lo que significa procesos de selección, disciplinarios, administrativos, remociones, es el Poder Judicial. Forma parte del Poder Judicial. En 5 países, Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador y Paraguay, hay una responsabilidad compartida. Y al menos en la ley, el último hallazgo, y aquí los amigos ecuatorianos comprenderán por qué digo, al menos en la ley. Países como Ecuador, Brasil, Colombia, El Salvador dicen que realizan evaluaciones anuales de desempeño. En el caso ecuatoriano, como se evalúa, insisto, la ley, podríamos decir que se cumple. No obstante, en la práctica se viene reclamando este tipo de evaluaciones, una situación que también se repite en otros países. Si nos vamos también al primer nivel de fiscales, comparando con lo que vimos hace un momento, hay problemas mayores en cuanto a la publicación, insisto, de aspectos tan básicos como los del cronograma de un concurso o los cronogramas de una evaluación. En el caso de Nicaragua, cuyo régimen también conocemos, tiene serios conflictos con los principios más básicos de la democracia, es opaco por completo. Un concurso para fiscales departamentales o fiscales auxiliares no realiza publicación alguna. Opacidad total. ¿Por qué? Porque según la norma y a la práctica, el Ministerio Público considera esto un concurso público, un mero acto administrativo. En el caso de Nicaragua y de Uruguay, las hojas de vida no son solicitadas con respaldos, lo cual es un riesgo porque uno podría decir cualquier cosa en una hoja de vida, entregar un currículum hasta falso, pero en este caso también hay que destacar que la información no se hace pública en los países, excepto en Paraguay. Si publico una hoja de vida con respaldos o si tengo una hoja de vida con respaldos solicitados, la ciudadanía puede hacer escrutinio público y puede ver si están o no están mintiendo. Pero si ni la solicito o si solicitándola no la publico, la vigilancia tiene serios problemas. Y finalmente, solo en Honduras se considera que la información, en este caso vinculada a los concursos que permiten designar fiscales, así como los procesos de evaluación, de sanción y de remoción, es oportuna y se encuentra en datos abiertos. En la mayoría de fiscalías de nuestra región, estos procesos son cerrados y en muchos casos la justificación que se utiliza es la de la seguridad, como hablábamos al inicio. Pasando a lo que significa defensores, defensores públicos de primer nivel. Un sistema como el cubano evidentemente no incluye esta figura de defensores públicos, son los abogados los que pueden ejercer en este nivel, pero deben formar parte de un órgano colectivo. Países en cuanto a los procesos de selección de defensores públicos tienen también problemas en cuanto a su publicidad. Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá no publican cuestiones vinculadas al proceso de selección de defensores públicos. Pero sí importante destacar como tercer hallazgo que la información presentada, de acuerdo con nuestro estudio en todos los países, vinculada a un proceso tan importante como el de la designación de defensores y defensoras públicas, ni es oportuna ni se encuentra en datos abiertos. Aquí sí, ni siquiera cabe mencionar algún tipo de excepción. Vamos entonces a lo que podrían considerarse algunas conclusiones. Las principales forman parte de nuestro estudio.
Y creo que ya en la práctica, en la discusión de la mano de Luis, de Úrsula, de Inés, podremos hablar y profundizar. Pero en general nuestra región tiene un alto nivel de opacidad en lo que significa concursos públicos o procesos de evaluación de jueces, de fiscales y de defensores, quienes tienen a su cargo una tarea brutalmente importante de la garantía de nuestros derechos fundamentales, llegan al puesto mediante procesos opacos. Acá mencionamos asuntos de relevancia social, casos emblemáticos, quizá hablar de litigio estratégico, pero pensando en el ciudadano común, el no tener información relativa a las autoridades judiciales es realmente preocupante. Segundo punto, a pesar de que los concursos, en este caso vinculados sí a altas autoridades o los temas vinculados a la evaluación de su desempeño, tienen por su grado de visibilidad pública una mayor posibilidad de escrutinio público, de vigilancia de la ciudadanía. La información que se entrega tiene problemas. No solo aquella que se exige a las personas para postularse al cargo, sino también aquella que se pone a disposición de la ciudadanía a través de portales web o de archivos físicos o de redes sociales, es información problemática. En muchos casos, de acuerdo a lo que nos han dicho nuestros miembros, documentos mal escaneados, información incompleta o incluso ahora, sobre pretexto de la protección de datos personales, documentos completos, con muchos tachones y muy poca información disponible. Tercera conclusión, los funcionarios de jerarquía inferior, los que les mencionábamos hace un inicio, tienen mucho mayor opacidad en sus procesos, porque no es que a la gente le importe poco, pero se cree que al ser funcionarios de inferior jerarquía no deben pasar por las mismas normas y por los mismos estándares que un juez nacional, un miembro de la judicatura o un defensor público general. Y finalmente, lo cual es un asunto especialmente grave, procesos de evaluación. En este caso, no son publicitados como corresponde. No me voy a enfocar únicamente en lo que significan los resultados, sino también lo que significa el proceso en sí. Un proceso opaco de evaluación impide que la ciudadanía pueda de forma activa incluso criticar a aquellos que desde el sector justicia toman las decisiones en función de lo que nosotros tenemos. Con esto termino un resumen bastante sucinto de lo que es nuestro estudio regional, motivándoles nuevamente a descargarlo de nuestra página web, acceder a la información completa y cuando ya entremos en el diálogo con Marcos y con los amigos, podemos abordar algunas recomendaciones a las que hemos llegado en función de la experiencia tanto de Ecuador como de otros países de la región. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación de este informe regional en representación de los otros miembros de la Alianza también. Voy a pasar rápidamente la palabra entonces a Inés Selwood, que es la coordinadora ejecutiva de la Red Internacional de Justicia Abierta. Inés también es una persona que ha venido trabajando varios años esta agenda. Así que la pregunta para Inés es, ¿qué se puede hacer desde adentro del sistema judicial? Inés, ¿cómo los operadores de justicia pueden avanzar en reformas orientadas o en sintonía con lo que Mauricio nos acaba de presentar? Porque luego vamos a tener también la intervención de Úrsula, ¿qué se puede hacer desde afuera, desde la sociedad civil? Y obviamente al final de la cooperación internacional con Luis. Pero te paso la palabra, Inés, para tu intervención. ¿Qué se puede hacer, qué pueden hacer los operadores de justicia y qué puede hacerse desde RIJA, también del trabajo que vienen haciendo ustedes en esta materia, para avanzar en una mayor transparencia o acceso a la información pública en esta categoría de datos o de información que Mauricio nos acaba de presentar? Adelante, Inés. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, buenas tardes, depende de donde estén.
quería felicitarlos por el trabajo que hicieron y que también Mauricio subrayó de la cantidad de informes que ya se vienen realizando sobre estos temas. Como bueno, dijo Marcos, Dani, soy Inés Elwood de la Red Internacional de Justicia Abierta, que es, les cuento un poquito, es una organización de la sociedad civil que fue creada en 2020, que cuenta con más de 400 miembros en diferentes países de la región y que entre los que se encuentran jueces, juezas, operadores judiciales, bueno, integrantes de la academia y de la sociedad civil. Entonces nos pareció importante esta mirada desde RIJA, ya que nosotros impulsamos el desarrollo de normativas y fortalecemos las capacidades institucionales de las instituciones judiciales, valga la redundancia, para promover reformas en justicia abierta. La verdad que, como les decía antes, felicitaciones por el trabajo, es súper importante que se realicen este tipo de estudios, estos tipos de estudios, eh, sobre transparencia o sobre lo que falta de transparentar y el acceso a la información en el Poder Judicial. Y yo pensaba cuando Mauricio presentaba, ¿no?, la cantidad desde hace cuánto tiempo que se viene trabajando y hablando de este tema. Evidentemente hay mucho para decir, para analizar, para recomendar. Yo podría decir que desde la pandemia hasta ahora también hay algunas iniciativas para celebrar buenas prácticas que de a poco están empezando a contagiar al resto de las instituciones de justicia y quizá eso es un poco lo que les veníamos a proponer. Digo de a poco, pero digo con constancia, ¿no? Sabemos que la justicia fue el último poder del Estado en incorporar los conceptos de transparencia, participación, rendición de cuentas, y eso me parece que es el reflejo de todos los informes que hablábamos antes, aún falta muchísimo por hacer. Pero bueno, como dice el informe, no todo es mala noticia, los procedimientos de selección de jueces y juezas, defensores, fiscales, están establecidos constitucionalmente como concursos públicos, en donde tiene que primar la transparencia, la selección de los más idóneos, sin intervención de otros intereses particulares, grupales, corporativos. Sin embargo, vemos que o sea, esto ya está normado, ya existe en nuestros países, sin embargo, con la letra no alcanza. De hecho, muchos de nuestros países, decimos, en las normas son geniales, la implementación, sin embargo, es lo que falta, ¿no? Deja mucho para que desear. A veces decimos que hacemos leyes redondas para estados cuadrados, ¿no? Y ahí se termina complicando la aplicación. Por eso me parecía, de vuelta, lo felicito, tan importante y necesario estos estudios, porque lo que la experiencia demostró es que si no se le echa luz a los procesos, como están referenciados en el informe, estos se envician. O sea, hace falta que se generen otros mecanismos que involucren mayor apertura, mayor participación de la ciudadanía en la selección de puestos que son súper importantes, como decía Mauricio, para la justicia. Ahora, Ale, si vos querés mostrar, les traje algunos datos que desde RIJA es un tema que abordamos en un informe que les quería mostrar. Estos son datos de nuestro índice de transparencia pasiva. Lo desarrollamos con una metodología propia que lo que permite es autoevaluar la forma en que responden las solicitudes de acceso a la información los poderes judiciales. Pueden ser poderes judiciales locales, nacionales, pueden ser juzgados, fiscalías, defensorías. Quien tenga un protocolo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información puede sumarse al índice. Le llamamos índice porque tiene una metodología, tiene indicadores, tiene categorías y demás, pero es una autoevaluación, no es comparativo, no comparamos países ni poderes judiciales, sino cada poder judicial hace este índice para autoevaluarse. De todas las variables que miramos, una es categoría, que queremos decir, bueno, el tema sobre el cual se le pide información al Poder Judicial. Lo que vemos acá es que los procesos de selección, cuando la ciudadanía pide información sobre procesos de selección, no es algo que se solicite mucho, no es lo que más importa. Si comparamos con sentencias, ¿sí? La gente en general quiere saber, les interesa lo que escriben, lo que sentencia la justicia. No parece tan interesante saber cómo se eligen estas personas que luego son las que escriben las causas que luego se piden la sentencia. Se entiende un poco el trabalenguas, ¿no? Pero sí nos interesa saber qué dicen, pero no estamos tan interesados, ahí ven, yo les marqué lo poco que es interesante sobre los procesos de selección. Y esto, para mí, puede inferir dos cosas.
La primera, que es algo muy común a la hora de preguntarle a los poderes judiciales, es, no sabía que se podía preguntar eso. La ciudadanía dice, "No, ¿se puede preguntar sobre cómo se eligen los jueces y las juezas? Bueno, sí, sobre el presupuesto, sobre el personal, sobre las sentencias, sobre los tiempos de resolución de sentencias y demás, hay como un saber común de que eso es posible preguntar. Pero sobre cómo se eligen las personas que son tan determinantes para el quehacer democrático, no, es como que no sabemos que podemos preguntar eso. Lo segundo que se puede inferir para mí es que estos procesos suelen ser súper complejos. Y esta complejidad les dota, también como decía Mauricio, como lo dice mucho el informe, esta complejidad dota una sombra de oscuridad a todo lo que es, bueno, cómo llegaron allí, quiénes llegaron allí. Estoy hablando, digo justicia, digo jueces, juezas, pero me refiero también a defensores, defensoras, fiscales. Y la ciudadanía siente que es un proceso tan complicado, tan oscuro, tan escondido, que simplemente ni vale la pena preguntar. Como, ¿qué pregunto de todo ese proceso? Volvamos a qué podemos hacer los operadores judiciales. Bueno, hay muchas iniciativas de transparencia activa que los poderes judiciales justamente lo que tratan de hacer es mostrar, contar de manera más sencilla cómo son estos procesos. Pásame la filmina, Ale, porfa. Y acá, esto que les voy a mostrar es solamente una infografía, bueno, ahora lo van a ver. Era la filmina siguiente. Bueno, pero era un pantallazo de un procedimiento de concursos para magistrado. Ahí está. Lo que se ve ahí, eso son como los pasos de todo lo que tienen que hacer un magistrado o una magistrada para poder acceder a un concurso. Ya vemos que hay 12 pasos. Esto ya está ordenado, o sea, esto está sacado de una página de transparencia activa de un poder judicial, o sea, está ordenado, cada paso tiene su explicación. Esto, si ustedes entran, hacen clic y lo pueden ver. Eh, Tienen ahí siglas, tiene referencia a la sigla. Hay más abajo, no se ve acá, pero si ustedes entran a la página van a ver una línea de tiempo. Aún así, esto es súper complicado. Imaginen los poderes judiciales que no hicieron este trabajo de traducir cómo es el camino crítico de los concursos. Uno tiene que ir resolución por resolución, entendiendo o tratando de entender qué se elige, cuándo se elige, cómo se elige y a quién se elige. Entonces, ¿cómo hago como ciudadano o ciudadana para hacer una solicitud de acceso a la información? ¿En qué parte del proceso? ¿No? Son procesos realmente complicados. Para mí ambas cuestiones son súper penosas para nuestros sistemas de justicia porque justamente lo que muestran es que parece como que se hiciera a propósito, cada vez más, en vez de hacerlo más simple, cada vez se muestra como más complicado. Déjenme mostrarle en la filmina siguiente otro dato, que es un estudio que estamos realizando, ya finalizando y en breve lo vamos a hacer público, pero les muestro este adelanto. Junto con la Konrad Adenauer, RIJA está relevando experiencias de participación ciudadana en la justicia a nivel global, con diferentes categorías, estamos agrupándolas, ya lo van a conocer. Pero les muestro esto, de las 85 iniciativas que llevamos clasificadas, y que cumple con los indicadores que nos propusimos, solo 6 de ellas son iniciativas de participación ciudadana en procesos de selección. Y esto es algo que también el informe de la Alianza deja en evidencia. Hacen falta más veedurías, hace falta más participación ciudadana para controlar estos procesos, ya que eso permite que aumente la posibilidad de que las personas que sean elegidas sean las idóneas para ese cargo y no personas puestas a dedo por el poder de turno. Así que, con esto ya concluyo. Hay varias experiencias en la región de apertura de procesos judiciales, de impulso de reformas en justicia abierta, que bueno, involucra los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas. Hay muchas iniciativas de juzgados abiertos, juzgados que publican sus datos en formatos abiertos, incluso de reformas judiciales que están dando luz a estos procesos que estamos hablando, que nos compete en este webinario sobre selección de magistrados. Desde RIJA vemos que hay cada vez más operadores y operadoras judiciales que son agentes de cambio en sus propias instituciones, que son ellos y ellas quienes llevan adelante las tareas para poder dar luz a su trabajo, ¿no? Echar luz sobre su trabajo. Lo que creemos es que hace falta un impulso institucional, que cuando las reformas son institucionales, luego la rueda gira de manera más fácil. Vemos que
cada vez más altos funcionarios de la justicia están transitando este camino. Lo que no se ve, si se quiere, es como todos los poderes judiciales alineados en ese camino, ¿no? Vemos como lobos solitarios, si se quiere. Y desde Rija queremos decirle, ahora sí, ya termino, que entendemos que este es un camino crítico, es un camino complicado, es un camino que está lleno de piedras, pero que no bajen los brazos, que acá desde Rija estamos para acompañarlos, que suscribimos a la recomendación final que hace el informe sobre crear una red que aborde estos temas, y que la buena noticia es que ya existe, que Rija es justamente eso, es una red en donde están operadores judiciales, academia, sociedad civil, dialogando para poder impulsar estas reformas, que están todos y todas invitados a ser parte y a aportar su granito de arena desde su lugar de trabajo, para hacer una justicia más transparente, más participativa y centrada en las personas. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Inés. Voy a pasar la palabra entonces a Úrsula Indacochea, directora del programa de la Fundación para el Debido Proceso. Úrsula, como dije anteriormente, nos gustaría que algunas reflexiones de tu parte sobre cómo la sociedad civil puede avanzar en reformas en la dirección planteada por el informe y lo que acaban de mencionar también Inés. ¿Qué desafíos y oportunidades hay para hacer eso? Y también teniendo en cuenta el trabajo que se ha venido haciendo, porque no es un tema nuevo, ¿no? Ya se ha venido trabajando este tema. ¿Qué más se debe hacer? ¿Qué se debe cambiar para tener quizás un nivel de éxito mayor en el futuro? Adelante, Úrsula, por favor. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a la Alianza por la invitación. Bueno, sí, no es un tema nuevo, definitivamente desde DPLF, mucho antes de que yo estuviera en la dirección del programa de independencia judicial, pues el primer tema que DPLF trabajó hace más de 20 años fue el tema de transparencia en la justicia. Hay muchos informes sobre ese tema y me da gusto que podamos retomar esa agenda. Primero, digamos, antes de responder la pregunta estratégica, quiero ir sobre varios puntos importantes del informe que me han llamado la atención y creo que lo hacen especialmente valioso. Lo primero es que está enfocado en tribunales inferiores, ¿no? Nosotros cuando hablamos de transparencia, normalmente estamos hablando o nos enfocamos en los procesos de selección de jueces de altas cortes o de autoridades, de altas autoridades, que también está tocado en el informe, pero que no es el foco, ¿no? Y me parece bien que no lo sea porque de alguna forma toca un ámbito que no es muy tratado, y segundo, porque creo que puede haber un efecto de contagio, digamos, si la transparencia se normaliza en los procesos, digamos, de tribunales inferiores, pues es mucho más fácil que logremos que se implementen medidas de transparencia activa en las altas cortes. Lo segundo es esta mirada amplia que no solamente se reduce a los procesos de selección, sino que también toca los procesos de evaluación de desempeño y sancionatorios. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente los procesos de evaluación de desempeño se usan o son manipulados para hacer sancionatorios encubiertos, sobre todo cuando terminan con la remoción, la separación del cargo, y porque son procesos en los que, como son, digamos, sancionatorios o cuasi sancionatorios, entonces tienen esta etapa de reserva de la investigación, entonces es mucho más difícil impulsar una agenda de transparencia en esos espacios. Pero eso no significa que todo sea reserva y que no hayan espacios ni deban existir espacios institucionalizados para la participación de la sociedad civil, y eso requiere transparencia. Y segundo, porque también vemos una tendencia como organización de derechos humanos que trabaja esto desde una perspectiva de derechos humanos, vemos una tendencia a utilizar estos espacios para atacar y remover a operadores de justicia que llevan casos emblemáticos de corrupción, que llevan casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos, y bueno, esto es facilitado por la opacidad. Bueno, ahora sí, la pregunta estratégica, ¿no? ¿Qué espacios hay? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer a nivel regional, a nivel internacional? Bueno, lo bueno es que yo creo que hay mucho momentum para esta agenda, y les voy a decir por qué. Primero, estamos ante un tema, digamos, que al que, digamos, desde los sistemas internacionales de derechos humanos les existe
una deuda muy grande, porque estos temas son vistos normalmente desde la óptica de la independencia judicial, desde el derecho a ser juzgado por un juez independiente y no desde la mirada del derecho de acceso a la información pública, que es un derecho humano que tiene mucho desarrollo, mucho más incluso que la garantía de un adecuado proceso de selección. Y entonces quienes trabajamos este tema, pues nos hemos visto obligados un poco a mirar otros derechos, como el derecho a acceso a información y el derecho a participar en asuntos públicos, que son derechos con base convencional propia, para impulsar procesos de selección o procesos sancionatorios, en general procesos de la justicia más transparentes, ¿no? Y segundo, bueno, no existen sentencias de la Corte Interamericana sobre procesos de selección y sobre la transparencia en los procesos de sancionatorios o en los procesos de evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, digamos, estamos ante un terreno virgen, lo cual de alguna forma es bueno, porque esto ya se ha puesto como en evidencia, digamos, en los últimos años, y eso ha abierto también muchas posibilidades de incidencia. Desde nuestra organización, lo que nosotros hemos trabajado mucho, como les decía, era la selección de altas autoridades, pero eso no significa que estas iniciativas no puedan replicarse a nivel de tribunales inferiores. Yo quiero como mencionar dos especialmente. La primera es la observación internacional, la veeduría internacional de estos procesos, que digamos, quizás esa veeduría internacional está más enfocada en los procesos de selección de altas autoridades porque, digamos, por el impacto político, digamos, y la visibilidad que esto genera. No es una visibilidad que no necesariamente ocurre para los tribunales inferiores, pero que sí puede generar recomendaciones de personas expertas sobre los alcances de este derecho en estos temas. Nosotros ya desde el 2018 promovemos misiones o paneles internacionales de observación donde personas expertas en estos temas, incluyendo a ex relatores para la libertad de expresión, eh, se acercan a un país y monitorean un proceso de selección. De hecho, lo tenemos ahora en Ecuador, estamos monitoreando la elección de Corte Nacional, y eso significa que estos expertos ponen y recomiendan, digamos, medidas concretas, buenas prácticas para maximizar la transparencia en los procesos. Por ejemplo, en Honduras se logró que el voto en el Congreso sea un voto público, que se establecieran canales de comunicación en Signal para poder recibir información y reacciones del público. Y así, digamos, existen varias medidas más concretas sobre las que podemos luego profundizar. Y la segunda es el litigio estratégico. Y yo creo que aquí es donde yo le apostaría para los temas de tribunales inferiores, porque pues existe los procesos constitucionales en todos los países, el habeas data en la mayoría de ellos, para poder proteger este derecho, y hay que activarlos, ¿no? No solamente deberían activar los otros candidatos o otros, digamos, interesados desde la propia judicatura, sino también podrían ser activados desde la sociedad civil que trabaja estos temas, ¿no? Y creo que sería una buena idea presentar acciones de litigio contra las reglas de un proceso, ¿no? Incluso antes que los procesos se inicien, porque pues cuando ya están los procesos iniciados, pues normalmente las personas candidatas de alguna manera aceptan esas reglas al someterse a ellas de una forma. Entonces es mucho más difícil cuestionarlas, cosa que la ciudadanía sí puede hacer. Y ahora sobre, digamos, oportunidades estratégicas. Bueno, existen varias, ¿no? Una primera creo que es que hay que trabajar este tema con las relatorías especiales sobre la libertad de expresión y acceso a información, tanto de Naciones Unidas como de el sistema interamericano, de la CIDH, porque en el caso de la CIDH, al menos el relator Pedro Vaca está muy familiarizado con estos temas y le interesan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajarlo? Bueno, primero encontrando casos específicos que estén en trámite en los que le pidamos que se involucre, ¿no? Segundo, buscando que en su planificación estratégica
se incluya este tema, ¿no? Invitándolo a eventos donde se reflexione sobre estos temas y también apoyándolo para la presentación, o sea, técnicamente con insumos técnicos para que se pueda, digamos, involucrar en casos específicos. Si se pide una audiencia sobre estos temas o una audiencia pública donde estos temas se vayan a tratar, pedirle que asista a la audiencia, ¿no? Segundo, bueno, la Comisión Interamericana está actualizando su informe de 2013 sobre garantías para la independencia de operadores de justicia y este tema tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí y hay que hacer incidencia para que tenga un capítulo específico. En tercer lugar, bueno, como ya se ha mencionado, la actualización de la Ley Modelo de Acceso a Información por parte del Comité Jurídico Interamericano para incluir estos temas que no estaban antes de forma tan evidente. Otra oportunidad es promover que la CIDH o algún Estado miembro de la OEA presente una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que desarrolle los alcances de estos derechos en estos procesos de selección. Y una cosa que yo veo mucho más, digamos, patente y fácil es presentar amicus curiae en los 3 casos que están en trámite ante la CIDH y que van a pasar pronto a la Corte sobre estos temas, que uno es un caso, bueno, no tengo exactamente el nombre en este momento, pero el más avanzado es un caso costarricense. El segundo es el caso de Ana Vilma Díaz y otras contra Guatemala, que es de la elección de Cortes del 2014. Y el tercer caso es un caso muy bonito porque además es un caso sobre paridad de género y justicia, que es el caso de Erika Rodríguez contra México. ¿Y qué otros temas, otros espacios? Finalmente, quizá es muy útil acercarse a esta misión internacional de observación que ha mandado la OEA, el secretario general, a Guatemala para observar la elección de Cortes, porque los reportes que esta misión, esta iniciativa va a presentar, los va a presentar ante el Consejo Permanente. Y son reportes técnicos, ¿no? Como saben, la OEA observa procesos de elección, digamos, por voto popular de presidentes de la República, de congresistas, parlamentos, pero es la primera vez que lo hace sobre un proceso de selección. Lo ha hecho en el caso de Bolivia antes, pero como esa elección es por voto popular, un poco que se parece a la anterior, pero en este caso es una misión técnica y que esa misión pueda incorporar estándares sobre acceso a la información y transparencia activa de los procesos es una oportunidad que tenemos que tomar. Entonces hay que acercarse a esa misión. De hecho, una de las integrantes de la misión viene también de un trabajo en la CIDH anteriormente, entonces creo que esto también es una ventanita que no deberíamos desaprovechar. Y bueno, yo me quedo por ahí para después poder seguir conversando más en detalle sobre estos temas. Gracias, Úrsula. Entonces le pasamos rápidamente la palabra al último panelista, a Luis Alfonso, que es el relator del Comité Jurídico Interamericano para el abordaje del tema de acceso a información pública al sistema judicial, la incorporación a la ley modelo 2.0 de esta temática. Para ti, Luis Alfonso, la pregunta es, bueno, que nos cuentes primero cómo está ese proceso justamente. El año pasado la Asamblea General otorgó este mandato al Comité Jurídico, cómo se ha avanzado desde entonces y cómo se está abordando este tema específicamente de la selección, evaluación y remoción de funcionarios del sistema judicial, defensores fiscales que se menciona en el informe de la Alianza Regional, y cuáles son las oportunidades y desafíos a futuro. Así que te paso la palabra a ti y luego sí abrimos a preguntas y comentarios. Vi que ahí Agustina nos recordaba que ya pueden compartir sus preguntas o comentarios por el chat, que lo vamos a leer inmediatamente luego de la intervención de Luis Alfonso. Adelante. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por la invitación y a todos, un saludo a todos los presentes. A ver, el comité recibió este mandato de la Asamblea General ya el año pasado. No, nosotros desde el año 2017 venimos actualizando la ley modelo sobre acceso a la información pública, que tuvo una primera versión en el 2010. ¿No? En la primera actualización, que fue solicitada para
para el comité y cuya relatoría recayó en mí cuando me incorporé a este trabajo, ¿no? Se discutió una serie de aspectos, pero no quedó dentro el tema de acceso a la información pública y las cuestiones relativas a la justicia. Por lo tanto, no quedó dentro porque había una pluralidad de temas muy grande, ¿no? Tuvimos una serie de reuniones, ciertamente, con la sociedad civil que fueron muy, muy importantes, ¿no? Con la red de transparencia y acceso a la información pública, se realizaron una serie de trabajos, participó la organización y me cupo participar en alguna de esas reuniones, ¿no? Ese resultado fue la ley modelo 2.0. Pero luego, a partir del año 2023, se nos solicita que ampliemos el contenido al tema de acceso a la información pública y todo aquello que no pudo ser tratado en ese momento, como lo relativo al acceso a la información pública en manos del Poder Judicial. Y aquí ya nos encontramos con que hay una tremenda pluralidad de temas. Ciertamente, como se ha estado mencionando, ya existen mecanismos de transparencia, de control, de participación ciudadana respecto a lo que ha sido usualmente la designación de funcionarios de las altas cortes, digamos, ¿sí? Cortes supremas, cortes o tribunales constitucionales. Sin embargo, esto tiene que, digamos, bajar en cascada a que esta transparencia sea general en todo el sistema de administración de justicia. Y aquí ya yo en lo personal me encuentro con ciertos puntos, para muchos de los cuales me es tremendamente útil el informe que se ha presentado hoy en día, ¿no? El primero es que no es solamente los funcionarios de las altas cortes, es todo el sistema el que debe estar sujeto a un escrutinio público y a un sistema de información transparente y accesible. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de sistemas, ¿no?, el acceso al Poder Judicial es carrera, es decir, inicia en los escalones inferiores y luego estas personas son las que pueden, con el tiempo, ir postulándose y ascendiendo hasta ocupar las posiciones de mayor jerarquía. Entonces, tenemos que garantizar la idoneidad de los funcionarios y la transparencia del proceso, no en la parte final, sino en la parte inicial, ¿correcto? Solo que la parte final tiene pues ciertas connotaciones de otro tipo, en lo cual influyen ciertamente cuestiones políticas, y se ve que o se percibe que lo inferior no tendría que tener esas situaciones, pero sí las puede tener, ¿no? Y en ese sentido, no solamente transparencia y acceso a la información en todos los procesos de selección, que son cruciales. Procesos de selección que deben ser, como se está mencionando efectivamente, públicos, pero públicos y con el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que puedan presentarse, por ejemplo, candidatos idóneos. Si el proceso es público, pero cuenta con tiempos muy cortos, en muchos casos, los candidatos, por ejemplo, no llegan a obtener la documentación o certificaciones que se les exigen, que son la primera barrera de entrada, ¿correcto? Y a partir de allí, ya diríamos que está tomando una cierta dirección el proceso. Por lo tanto, publicidad oportuna es un requisito esencial. Luego, transparencia en los criterios de evaluación. Si no se sabe qué se puntúa, cómo se puntúa, de qué manera se selecciona, se califica o se descalifica, tampoco estamos avanzando mucho en ese sentido. Tienen que haber criterios objetivos previamente establecidos, ¿no? Y que den una pauta a la sociedad y a los profesionales que van a o que quieren acceder a este tipo de cargo de función, sea para jueces o para fiscales, ¿sí? Se trata de un proceso realmente transparente, un proceso de méritos, un proceso conducido objetivamente, o por el contrario, estamos pues frente a un proceso claramente direccionado. Y luego, este proceso de selección, de nombramiento, ¿no? No termina allí. Tenemos que ver todo el aspecto relativo a la garantía del desempeño de la función. Garantía de la independencia, por ejemplo, en el desempeño de la función, ¿no? El hecho de que los procesos, y esto la mayor parte de las leyes lo manda así, sean transparentes. Evidentemente, guardando reserva en aquellos casos específicos que tradicionalmente la tienen, que relativos a familia, relativos a menores de edad, relativos a cuestiones del honor, etc. Pero
En general, los procesos deben ser públicos y transparentes, ¿no? Y el juez tiene que sentirse amparado en esta publicidad. Yo pienso, porque soy abogado y tengo ya muchos años de ejercicio profesional, que cuesta trabajo romper la idea de opacidad, reserva o secretismo en los poderes judiciales, porque históricamente esa fue su protección y su barrera frente al poder. La sociedad civil no participaba, no intervenía. El poder judicial se convertía en la última barrera o muro de contención frente a la arbitrariedad del poder. Por lo tanto, este espíritu de cuerpo y este proteger la información, en cierta medida, venía a ser su garantía. Hoy en día la garantía en un Estado democrático es la transparencia, el acceso a la información y la participación de la ciudadanía. Esa es la principal garantía que tiene hoy el Poder Judicial. Entonces, justamente eso es lo que lo tiene que motivar a un nivel de transparencia. Por otro lado, hay aspectos muy relevantes también que estoy tratando de incluir, al menos de manera general, en esta primera presentación, ¿sí? Que tienen que ver no solamente con los procesos de selección, sino con todo lo que es en estricto el funcionamiento que se puede tener de los poderes judiciales, específicamente en todo aquello relativo a el financiamiento, por ejemplo, ¿no? A que se garantice un financiamiento adecuado y suficiente para el cumplimiento de la función pública, que no sea el financiamiento la herramienta o el condicionante que se puede ejercer sobre el Poder Judicial para limitar o constreñir su radio de acción. Entre ellos, justamente, la publicidad de sus procesos y de sus actos, ¿no? Otros aspectos que me parece que habría que empezar a considerar, y esto lo dejo puesto sobre la mesa, es que si nos vamos a centrar en lo que es propiamente la administración de justicia, tenemos que abrirnos a un panorama que es más amplio que poderes judiciales, Ministerio Público o Fiscalía. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, por regla general, hoy en día ha alcanzado un enorme desarrollo la justicia administrativa. Y la designación de quienes ejercen esta función en la justicia administrativa también debería participar de los mismos criterios de transparencia, de acceso a la información, de calificación y de publicidad que nosotros estamos pidiendo para las instancias menores de los poderes judiciales. ¿Por qué? Porque estas instancias de justicia administrativa corren en paralelo al sistema judicial y solamente conectan con él ya en la última instancia, cuando se llega a la necesidad de una apelación, una casación, una acción de carácter contencioso administrativo. Entonces, creo que el reto es bastante grande. Yo estoy abordando solamente algunos aspectos generales y algunos de ellos voy a tratarlos en este primer informe, que será un conversatorio. Obviamente no puedo adelantar más porque esto, lo primero que tengo que hacer es tratarlo en el comité que vamos a reunirnos dentro de 2 semanas, ¿no? Pero hemos recogido una serie de aportes muy significativos de este informe y sin duda que hay muchos insumos que van a servir para el desarrollo de este trabajo, porque este trabajo no termina, en nuestro caso, en la presentación de un informe en esta ocasión, sino que continúa hasta que aprobemos una adenda completa a la ley de transparencia. Una adenda porque es mejor adecuarnos a los criterios que ya existen en la ley de transparencia que pretender sacar una nueva versión por completo. Eso sería bastante más engorroso y ciertamente no es un tema que tampoco debamos dejar pasar mucho tiempo o dilatar mucho. Yo creo que hay una cierta premura por avanzar con esto y es lo que estamos haciendo en el trabajo desde el comité. Muchísimas gracias, Marcos, por esta oportunidad y quedo en participación. Gracias, Luis Alfonso. No veo preguntas. A ver, ahí en el chat aparecen unas. A ver si hay preguntas o no, son los informes. Ok. No veo preguntas del público, si es correcto. Yo tengo una pregunta para ti y otra para los panelistas en general, quien quiera responder brevemente, porque tenemos poco tiempo todavía. Pero una es, si nos puedes contar el calendario para este proceso que mencionaste que se está llevando a cabo desde el Comité Jurídico. Entiendo que hay una reunión posiblemente, no sé si a principio del próximo año. Si nos puedes contar un poco los tiempos, creo que será interesante conocer el calendario para ello. Y mi otra pregunta, que es para todos, es
¿qué pueden hacer otros actores? Los colegios profesionales, las universidades donde tú estás, Luis Alfonso. Yo creo que hay mucho que también estos espacios de sociedad civil, porque son sociedad civil, digamos, pueden contribuir mejorando la idoneidad y la calidad de los procesos para selección, para evaluación, establecer algunos indicadores de evaluación del desempeño de estos funcionarios. Entonces, me gustaría, quizás en para la segunda pregunta, abrirlo a todos. Para la primera, que nos cuentes si hay un calendario específico del Comité Jurídico para este proceso que están llevando a cabo para incorporar esta adenda a la Ley Modelo 2.0, sobre específicamente el tema de derecho a acceso a la información pública en el sistema judicial. Gracias. Sí, como ustedes conocen, el comité tiene 2 sesiones anuales, ¿correcto? En la primera sesión que se dio en el mes de marzo hubo la presentación general del tema. En esta sesión que se va a producir en agosto va a haber una primera propuesta por escrito de lo que debe incluir la adenda, ¿correcto? Para discusión del comité, para recibir una serie de aportes, y luego continúa el proceso de recepción de aportes, levantamiento de información, para la sesión de marzo del próximo año, y yo estimo que en la sesión de agosto del próximo año puedo tener ya una propuesta completa de adenda. Una propuesta completa que no quiere decir que abarque todos los temas, quiero hacer esa salvedad, ¿no? Una propuesta que abarque aquellos temas centrales que vamos a definir ahora en el mes de agosto, que son los temas que de todas formas deberíamos incluir en esta adenda, ¿no? Y eventualmente, bueno, estas normas son perfectibles evidentemente en el tiempo, quedarán probablemente algunos otros que puedan ser retomados más adelante. Pero la idea es, como decía, no hacer largo este proceso, no dilatarlo, sino tener ya una primera adenda a la Ley Modelo 2.0 que incluya todos los aspectos de transparencia y acceso a la información relativos al Poder Judicial de una manera más amplia y general de lo que lo viene tratando la norma vigente. Sobre lo segundo, yo creo que el involucramiento de la sociedad civil es muy importante. No conozco en detalle y me gustaría profundizar, qué es lo que voy a hacer un poco más sobre los procesos de selección que van llevando en distintos estados. Puedo hablar por el que yo conozco concretamente, que es el de mi país. Pero sí se involucra la academia en los procesos de selección. Por ejemplo, para la formulación de las preguntas o cuestionarios o la determinación de temas, e incluso para las entrevistas y para los exámenes orales que se llevan adelante con los funcionarios, ¿no? De manera que se busque agente independiente, porque, vamos, por todos lados hemos venido ensayando ya distintos temas, distintos sistemas de selección de jueces, ¿no? Este es un largo camino de prueba y error que vamos recorriendo desde hace mucho tiempo. Pero el sistema actual peruano no depende del Poder Judicial, depende de un órgano distinto, que es la Junta Nacional de Justicia, antiguamente Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y al ser un órgano independiente del Poder Judicial, este cuenta con, diríamos, una cierta autonomía bastante mayor, ¿correcto? Lo cual quiere decir que el Poder Judicial mismo no es quien realiza las actividades de selección, promoción, etcétera, sino que esto tiene que pasar por una entidad distinta y esta entidad procura abrir el proceso a entidades de la sociedad civil, a entidades académicas. ¿Correcto? Insisto, es prueba y error. Vamos perfeccionando y mejorando los sistemas a lo largo del tiempo, pero indudablemente la academia, la universidad, en tanto parte importante y activa de la sociedad civil, porque por un lado forma a los profesionales que van a ir al Poder Judicial, a la Fiscalía, etcétera, ¿no? Y por otro lado tiene la posibilidad de evaluarlos en coparticipación con las entidades, tiene un papel muy, muy importante que cumplir. Gracias. Tenemos muy poco tiempo, pero le voy a dar la palabra a los demás panelistas por si quieren reaccionar a esta pregunta o algún comentario adicional antes de ir cerrando, porque ya no nos queda el tiempo. Entonces vamos a empezar el orden reverso. Voy a empezar por Úrsula, Inés y luego finalmente Mauricio, si les parece. Úrsula, no sé si quieres acotar algo más a la conversación de hoy o a esta pregunta de qué rol pueden jugar los colegios profesionales, las universidades en este tema que estamos abordando el día de hoy. Sí, sobre esa
pregunta específica. Yo creo que los colegios profesionales y las universidades tienen un rol muy importante que jugar. Por supuesto, como decía Inés en su presentación, cuando le preguntas a las personas, pues si les interesan los procesos de selección o estos procesos, la verdad es que el interés es poco y eso es una consecuencia probablemente en parte de sentir que esto no es, que esta información no está disponible para ellos, ¿no? Em, y segundo, porque no se ha enfatizado quizás suficientemente esta idea que yo creo que debería ser la idea base que toda organización, toda persona, todo defensor que se dedique a estos temas debe enfatizar que estos son temas de interés público, tanto de interés público como lo pueden ser el funcionamiento de otras instituciones, digamos, de gobierno. Y justamente por eso es que tenemos derecho a exigir que cierta información sea pública de manera activa, ¿no? Quizá, pues imagínense lo que puede ser el monitorear procesos de evaluación de cientos de jueces o procesos de selección en que se cubren decenas de plazas. Quizá, pues, tiene que haber obviamente una sociedad civil especializada en eso, pero también es cierto que si esa información es pública, el día que un juez de esos llegue a ser presidente de la Suprema Corte, vamos a poder rastrear esos antecedentes, ¿no? Cosa que en el momento actual no se puede hacer, ¿no? Pensemos un poco en Argentina, ¿no? Tenemos dos personas propuestas para la Suprema Corte, podríamos poder rastrear sus antecedentes si es que vinieran de la judicatura a través de la publicidad que en su momento se hizo a estos procesos. Entonces, bueno, por ejemplo, en Perú estamos trabajando con algunas organizaciones que buscan hacer una memoria, digamos, dejar en algún repositorio esta información, porque bueno, acaba el proceso de selección y aunque haya un micrositio, eso se elimina, normalmente no se preserva. Entonces, la academia, las barras de abogados no solamente tienen un rol como de incidencia, digamos, para que esto se haga más transparente, sino también pueden servir como instancias donde se pueda utilizar, preservar estos datos y también utilizarlos para hacer análisis académicos, ¿no? Me parece que que hablar de estos temas con data objetiva es muy valioso y creo que ahí un poco está el rol de estas instituciones. Gracias, Úrsula. Pasamos rápidamente a Inés, entonces. Bueno, sí, gracias Marcos, gracias a todos y a todas. Bueno, comparto lo que decían los demás panelistas. Me parece que los colegios de abogados, por lo menos en Argentina, bueno, las dos cosas, lo que decía Luis antes, en Argentina también están los consejos de la magistratura compuestos por estos tres estamentos, en donde hay partes de la academia, hay parte de los colegios de abogados y de la jurisdicción, o sea que tienen un rol ahí en la selección de magistrados. Y también lo que estamos viendo ahora es que tanto las universidades como los colegios de abogados y abogadas están desarrollando iniciativas propias, tanto de transparencia activa, mostrar quiénes son las personas que componen el colegio en este caso, lo que ellos mismos hacen con dinero de la matrícula, o sea, como cuestiones más de transparencia activa, y al mismo tiempo están tratando de ver si pueden hacer algún tipo de observatorio sobre la actividad judicial. O sea, están involucrándose más en que ellos también son parte, antes era solamente la mesa de entradas, el abogado pasaba el escrito, listo, se daba vuelta y esperaba la sentencia, ¿no? Ahora están tratando de armar como algún feedback, alguna ida y vuelta en este esquema más de observatorio judicial que viene tanto de la academia, hay observatorios de lenguaje claro, la justicia y demás, como de los colegios de abogados. Me pareció que esa es una idea que está dando vueltas acá en Argentina, me pareció interesante. Y otra cosa que quería tocar mínimamente es el tema de con la selección de magistrados, y lo estamos viendo en toda nuestra región, el tema de la corrupción y el crimen organizado, ¿no? Como cómo tratar de echarle luz a estos procesos, quizá es una forma de prevenir que sean cooptados por estas mafias que sabemos que está pasando en muchos de nuestros países. Así que me parece que es súper importante que le estemos dando
en este caso y en otros casos también, que le estemos dando tanta validez a los procesos de selección, que es algo que, como decía Úrsula, está como atrás, ¿no? Viene después de todo lo que hay que hacer, bueno, bueno, ahora sí hablemos de los procesos de selección. Me parece que está buenísimo ponerlo adelante para que entendamos la importancia que tiene, porque después eso va a regir la vida de todos nosotros que cuando tengamos algún tema con la justicia. Así que ese sería el comentario, Marcos, gracias. Gracias, Inés. Y volvemos finalmente a Mauricio, autor del informe que estamos discutiendo el día de hoy. Mauricio, ¿alguna reflexión final de tu parte? Cuando la política partidista, gracias a la magia de los electores, tiene el control total de 2 de los 3 poderes o funciones del Estado, es vital velar por la independencia del tercero. Los electores podemos cometer el error o el horror de, con nuestro voto, entregarle 2 de esos 3 poderes a una misma organización política, concentrando el poder, abriendo paso a autoritarismo, totalitarismo, acciones por fuera de la democracia, amenazas y riesgos a los derechos. La salida está en mantener independiente ese tercer poder, la justicia. Cuando hablamos de designaciones, de evaluaciones, de jueces de primerísimo nivel, aquellos que están en muchos casos fuera de la capital, trabajando y sirviendo a la comunidad, hablamos, no diría yo de funcionarios más importantes que aquellos que se encuentran en una corte nacional, pero sí incluso funcionarios más vulnerables, con mayor riesgo probablemente, pero tan o más importantes en cuanto a su independencia, como aquellos que se encuentran, insisto, en el nivel nacional. Tener un fiscal independiente de primer nivel es igual de importante que tener un fiscal general independiente. Tener un juez de primer nivel independiente es tan o más importante que un tribunal de una corte nacional o de una corte suprema. Por ello es que estos procesos de designación y de evaluación deben cumplir con estándares de altísimo nivel. No debemos ser nosotros ciudadanía mediocre que acepta niveles básicos, niveles mínimos, sobre pretexto, insisto, de que ya algún momento lograremos lo ideal. Cuando en la presentación inicial yo hablaba de lo utópico, los estándares internacionales que durante mucho tiempo hemos trabajado organizaciones de nuestros países y en alianzas y en consorcios regionales, creo que hablaba también de convertir esa utopía en realidad. Ya en algunos temas hemos avanzado, Luis ya lo decía, de la mano de la OEA, de las leyes modelo, no solo de la de acceso a la información, sino otra, de un aspecto tan importante, por ejemplo, como el de las declaraciones de interés, que tanta falta nos hacen en muchos países de América Latina. Pero los pasos en firme los tenemos que dar nosotros. Lamentablemente, la política mala, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado han extendido sus tentáculos en la justicia porque les resulta mucho más rentable la impunidad y la opacidad que la transparencia, la integridad y la justicia per se. De este lado, creo que es el reto de transformar las cosas, de empezar a con acciones concretas, trabajar para que mejore la situación de la justicia en nuestra región, pasando por estos procesos que para la Alianza Regional son mucho más que simple acceso a la información pública. Y no quiero simplificar el derecho de acceso, pero quiero que se vea como algo mucho más profundo. Así es que simplemente, Marcos, en el minuto que me queda, ratificar la importancia de que se descarguen el informe, de que accedan a él en el chat. Ya Agustina nos ha pasado el archivo por si quieren simplemente bajárselo de ahí y decirles que tanto a nivel local en cada país donde hay un miembro de la alianza como a través de nuestro equipo que he señalado al inicio, Ale, Agus, Dani, estamos abiertos a sus comentarios, a su retroalimentación y a su trabajo en equipo, porque la justicia definitivamente debe ser un asunto de todos. Gracias, Mauricio, y quiero retomar el comentario que creo que hizo Úrsula de que el tema de
designación sobre todo, pero bueno, también la evaluación y información, no se ha visto solo desde una perspectiva del principio de independencia de estos funcionarios, sino del derecho de acceso a información pública y el derecho a participar. Creo que es fundamental seguir insistiendo en esa óptica cuando se aborda el tema de designación de funcionarios del sistema judicial. Le paso la palabra entonces a Daniela Uribarri para que cierre a este magnífico evento del día de hoy. Gracias, Daniela. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, y muchísimas gracias a todos y a todas, tanto a quienes expusieron estas ideas y estas reflexiones, como a quienes participaron en el Zoom acompañando y reflexionando, haciéndonos algunas consultas, celebrando los informes, así que muchas gracias. Como decía Mauricio, estamos a disposición para seguir consultando, pensando y demás. Me quedo con todo esto del final, que me parece que es clave, digamos que es por un lado el tema del acceso a la información en estos procesos, porque eso es determinante para la independencia de estos actores, ¿no? Y que estemos observando la independencia de quienes toman estas últimas decisiones en tantas materias que hacen a la vida de todos y de todas, es clave, ¿no? Es clave para la calidad de la democracia, es clave para nuestras calidades de vida. Eh, eh, Hay muchos riesgos, hay cada vez más riesgos, ¿no? de captura. Antes teníamos la captura desde la política, ahora tenemos también la captura desde el crimen organizado, en las situaciones de corrupción. Digo, la verdad es que poder enfocar y atender las oportunidades que desde la ciudadanía tenemos para acceder a información que nos permita observar si quienes van a tomar estas decisiones son personas independientes, tienen las condiciones para tener esa independencia, me parece que es súper determinante. Así que, sin más, yo quiero agradecerles de nuevo a todos y a todas. Fue un lujo el panel, en serio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.